Se prendió esta joda, queridos colombianos. Con ustedes, el verdadero papá Pitufo. No mentiras. Bueno, uno no sabe. Pero el tema con este contrabandista de alias papá Pitufo es una cosa loquísima. Miren ustedes, o sea, analice, pellizquese el desespero tan tremendo que tienen exfuncionarios de Iván Duque, el Centro Democrático, medios tradicionales de comunicación y bodegas del uribismo intentando hacerle creer a los colombianos que el tema del contrabandista Papá Pitufo apareció fue en la campaña de Petro. O sea que por el delito, pues por lo cual lo agarraron, que es uno de los mayores contrabandistas internacionales de Colombia. O sea, no tiene ninguna importancia, pues. O sea, fue por 500 millones que intentó ingresar a la campaña de Petro, el escándalo. De resto, para ir para atrás nada importa. Pues ya se les está cayendo el show, queridos amigos, porque se están revelando muchas cosas. Entre ellas, pues lo que hemos visto algunos audios, hemos oído, pues, sobre los altos funcionarios del gobierno de Iván Duque que estarían involucrados con ese señor, con ese contrabandista, gente de transparencia de Iván Duque, consejera de transparencia, gente de la policía, gente de la DIAN, mejor dicho, altos funcionarios que le estaban trabajando a este señor Papá Pitufo, contrabandista, uno de los criminales que desangra al país. Y pues salen mejor dicho, están a toda máquina la revista Semana, RCN, Caracol, Blue Radio, la FM, las bodegas en redes sociales, el Centro Democrático, dele y dele, que fue que apareció en la campaña de Petro, y que es que en la campaña de Petro, y que dele, que nada tiene que ver lo otro. Pues mis queridos amigos, miren esto. Aquí habla uno de los funcionarios, exdirectores de la DIAN, y mire la revelación que hace. ¿Y Eso no usted es alguna solamente vez ha alzado la Buenaventura. voz ante las autoridades en estos Ay, últimos años? mil veces, mujer, mil veces. Y fuimos con el ministro Echeverri a rogarle al Procurador General de la Nación que no dejaran que esa gente siguiera en la DIAN. La Procuraduría nos quitó los casos porque nosotros los íbamos a destituir con la información que teníamos y todo prescribió o en la Fiscalía o en la Procuraduría. O sea, el ¿Usted está poder de hablando esta gente, de cuál procurador? Ordóñez. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Ordóñez haciéndole el favor al contrabando. Ante esto, Petro dice lo siguiente. Esto, mejor dicho, empieza a destaparse, a hablar la gente porque, sinceramente, oiga, el uribismo es bastante acomodado, ¿no? O sea, quieren lavarse las manos después de que se evidenció que están más involucrados que nunca. Dice Petro, una vez recibí a Juan Ricardo Ortega, o sea, exdirector de la DIAN, en mi oficina y me contó que en la DIAN, donde lo habían nombrado, había encontrado una mafia enorme y sentí que su gobierno no lo apoyaba y que él tenía temor y que por eso se iba del país. Desde entonces le digo a los cargos que ha copado la mafia, los cargos rojos. Dan millones de dólares por ellos sin un presidente y unos directores. Perdón, si dan millones de dólares por ellos si un presidente y unos directores los nombran siendo de la mafia. Y por eso he actuado casi solo, pero aprendí que nada se saca con cambiar esos cargos porque los que siguen estando igualmente en nómina y la carrera administrativa termina resguardándolos. Hay que hacer otra cosa y depende de la fiscal general de la nación. Esto no es una investigación ordinaria, igual que la investigación sobre el asesinato Pesci. Debe tener una comisión internacional e independiente de expertos que la apoye. ¿Entienden ustedes por qué no querían cambio de fiscal general y por eso pedí apoyo internacional para detener a alias el Pitufo? Escuchen bien, fue Petro, apenas ingresó al gobierno, que pidió apoyo internacional y gracias a esas investigaciones se logró capturar a ese delincuente. Si confiesa toda la verdad, Colombia sabrá que habrá jueces de manos limpias, grandes sectores de la policía y su inteligencia y de la DIAN aduanas
y de la política nacional hasta expresidentes han quedado en manos de la mafia. Llegó el momento. O sea, si ustedes se están dando cuenta, a Petro no le da miedo para nada. O sea, que el show que están montando de que entró 500 millones a la campaña de Petro se cae porque, si bien es cierto, ha dicho este asesor de Petro, Javier Vendrell, lo siguiente. O sea, que sí entraron 500 millones, pero que apenas se le advirtió que no se podía rastrear el origen. O sea, el tipo los donó como si fuera un empresario, de una vez los devolvieron. Petro está convencido de traer a ese señor a Colombia para que cuente la verdad. Puede que ese contrabandista o se huele o lo huelen. Pero la cosa es que el uribismo tiene la nariz metida hasta lo más profundo del contrabando en Colombia. Mire lo que dice este señor Javier Vendrell, mire cómo lo muestra ahí la portada de la revista Semana. En un asado, supuestamente, un poco de fajos de billetes, alias Pitufo, y que supuestamente le entregó a este señor, y que esa plata, según los medios, según el uribismo, se la aprovechó la campaña de Petro, pero la realidad fue otra. Dice, ojo, ante las diferentes versiones sobre mí en varios medios de comunicación colombianos durante los últimos días, comunico a la opinión pública lo siguiente: nunca fue mi responsabilidad en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro la gestión de los recursos económicos. Puntualmente, conocí a Diego Marín, o sea, alias Pitufo, por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y fundador de la Alianza Verde, asunto confirmado por el mismo señor García Colorado a medios de comunicación locales. El mencionado señor Marín quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña. Si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos y dentro del esquema de administración del riesgo de la campaña no se recibirían. En este sentido, se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato. O sea, los 500 millones el man los entregó a nombre de los comerciantes de Bogotá de una forma aparentemente legal. Cuando fueron a legalizarlos en la campaña, pues dijeron no se puede porque no se sabe de dónde viene esa plata y le pidieron que devolviera ese dinero. Por eso, según lo que dice este señor, lo devolvió. Asimismo, desmiento totalmente que Armando Benedetti, ni el presidente Petro, ni yo mismo hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín. Considero que toda la energía que se tiene se debe usar para hacer que Colombia cambie y no para profundizar peleas internas. La campaña a la presidencia del 2022 logró ser gigante porque gozó de organización y método, alejada de intrigas contra los compañeros de lucha. No entiendo el objeto de la filtración sesgada y llena de mentiras producida en torno a los hechos citados, pero mientras el presidente no indique lo contrario, seguiré trabajando para lograr el cambio en Colombia, queridos amigos. Pues sí es cierto lo que dice este señor, otro cachetadón a los medios de comunicación, a las bodegas del uribismo, al Centro Democrático, porque se ven muy desesperados, o sea, se ven muy ridículos intentando hacer ver esta imagen que utiliza la revista Semana, hacerla creer como real, ¿sí? Que ese dinero entró y que este man, el contrabandista, alias el Pitufo, o sea, su pecado es que tuvo algún acercamiento a la campaña de Petro y no que ha sido uno de los grandes contrabandistas de Colombia y no que ha estado involucrado con el gobierno de Iván Duque, quizás con el gobierno Santos, porque según lo que habla este señor, este tipo tenía años contrabandeando. Creo yo, queridos amigos, que este país en cuestiones de política es una mierda, ¿sí? Es una cosa impresionante. Y a veces siento y me pongo a analizar, por eso no tiro los videos como que salió la noticia y de una vez algo a hablar, porque hay que analizar muy bien lo que pasa, ¿sí? Cómo se juntan medios tradicionales de comunicación que han recibido dinero del gobierno Duque, del gobierno Santos, de funcionarios uribistas, de forma de pauta y quizás de otra forma, cómo se unen con bodegas del uribismo que están en redes sociales y con figuras del Centro Democrático
para crear una narrativa contraria a lo que realmente debe preocuparle al país, y es que el Estado colombiano ha estado infiltrado por alias Papá Pitufos, muchos pitufos, muchos contrabandistas, y que ese tipo estaba desangrando al país, y que fue en el gobierno Petro donde se logró capturar, y por eso está a punto de ser extraditado desde Portugal, para que cuente la verdad aquí en Colombia. Porque a diferencia, y esto aquí, por eso hago esta defensa breve, a diferencia de otros presidentes, a los delincuentes buscaban extraditarlos rápidamente a otros países donde lo solicitaran para que no contara la verdad de los que había involucrados del Estado colombiano en esos hechos delictivos. A diferencia de Petro, está pidiendo que rápidamente se extradite acá a Colombia para que hable, para que cuente a ver quiénes son los involucrados. Petro no tiene miedo de nada. Y si está involucrada su campaña, y si él está involucrado, pues debe ser muy tonto para pedir que lo traigan y que se ponga a hablar, ¿no? ¿No creen ustedes? Pongámosle lógica. Pero estos señores sí que saben coordinar bien las estrategias para crear narrativas. Y a veces me da una tristeza, hombre, de que qué pasaría si nosotros, los creadores de contenido, opinadores sencillos, pues que no tenemos mayor aparato de medios de comunicación, ¿qué pasaría si dejáramos de hacer esto? O sea, como estábamos antes. Antes nadie contrastaba la información, nadie le paraba bolas a lo que realmente estaba pasando en el país, todos comían callados. Porque no, ¿ustedes creen que la revista Semana publica esta portada de gratis? ¿Ustedes creen que la revista Semana sale con una de sus periodistas afuera del palacio donde tenían a Álvaro Uribe Vélez en la audiencia, a decir que van por Uribe y que van por Colombia? O sea, la revista Semana oficialmente se declara en campaña política, y todo lo que Vicky Dávila publica, la revista Semana lo publica como si fuera una noticia. Todo lo que publica contra Petro. O sea, los colombianos de a pie que creen en este país contra medios tradicionales de comunicación, políticos tradicionales, sobre todo el Centro Democrático, contra bodegas del uribismo, contra esta delincuencia tan terrible que hay, ¿sí? Y aquí aparecemos nosotros apoyando un poquito al pueblo colombiano. Porque vuelvo y repito, ¿qué pasa si nosotros dejamos de hacer este tipo de cosas? Porque muchos lo replanteamos, por el riesgo, por la dedicación que hay que sacarle a esto. Porque a veces nuestros videos, para los que no saben, en mi caso, yo siempre lo he dicho, en mi caso yo no recibo pauta de nadie, no tengo contrato con ningún gobierno ni nada por el estilo, y lo que uno recibe por ahí de la publicidad que sale, pero hay videos que son censurados por YouTube, y saben ustedes que las políticas de Facebook cambiaron, por lo tanto ahí no se gana absolutamente pues casi nada. O sea, prácticamente lo que se pueda generar de YouTube, pero vuelvo y repito, muchos videos son censurados por el contenido delicado y por la polémica que se genera con esto. Entonces, en últimas, queridos amigos, el día que, pues, sinceramente esto no dé resultado y vea uno un gran riesgo para la seguridad, pues muchos van a dejar de hacer esto, y ahí sí que nos lleva el putas, ¿sí? Porque miren cómo actúan. O sea, Petro está pidiendo que este señor venga a contar la verdad aquí a este país, cuente qué fue lo que realmente pasó. Ya ellos aclaran que la plata el man la donó en nombre de unos comerciantes, pero se la devolvieron porque no podían rastrear el origen, si era legal o no. Ese es el escándalo, y de ahí sale un show los medios, pero una cosa de locos. ¿Para qué? Para terminar protegiendo a los de esta imagen, porque algunos de ellos estarían involucrados con estos contrabandistas. O sea, la noticia debería ser que funcionarios de este gobierno de Iván Duque estaban trabajando para Papá Pitufo. Pero no es la noticia. La noticia es cómo tumbar a Petro porque estamos en campaña. Es que la gente no entiende cómo hacer estas portadas, porque es que estamos en campaña y hay que darle duro a Petro. Como dijo el descarado César Augusto, creo que se llama, comentarista deportivo, en aquel entonces que asesinaron a Jaime Garzón.
país de mierda. Y ustedes uribistas, queridos amigos, uribistas, muchos de ustedes, los que tienen poder, están pillados. No crean que estos shows los puede salvar de la justicia si realmente este señor empieza a contar la verdad. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias por vernos. Y sigan con sus huevonadas, que la gente los está viendo. Descarados contrabandistas y funcionarios de gobiernos. Seguramente de este gobierno habrá alguno que otro. No, yo digo que muchos que están incrustados. Por eso Petro saca ministros y altos mandos de la policía y del ejército, porque, Dios mío, hay que depurar el Estado colombiano. Está lleno de bandidos.